Varias cosas, ¿verdad? O sea, varias cosas lo hacen venirse a uno de vuelta a la tierra de uno. Ya desde el año 2005, a mí la empresa me ofreció trasladarme a Europa. Me ofrecieron que me fuera a Ginebra o que me fuera a París. Por cuestiones éticas no les pareció correcto que estuviera en Ginebra porque iba a estar muy cerca de un cliente con demasiado dinero de por medio. Entonces me ofrecieron París y fue cuando no se logró dar una concertación por cuanto las condiciones no eran las ideales para nosotros. Entonces ya desde ese momento estábamos viendo de que había la posibilidad de moverse. En el 2006, 2007 me dejaron que me mudara a Nicaragua, donde es mi esposa. Y entonces la idea era que yo trabajaba desde Nicaragua por cuanto, al final de cuentas, cuando yo estaba una semana en Estados Unidos y una semana de viaje, la semana en Estados Unidos yo trabajaba desde mi casa 100% del tiempo. A pesar de que teníamos una oficina muy grande en Atlanta, mi jefe y todo mi equipo estaba disperso alrededor del mundo, entonces no había realmente la necesidad de ir a la oficina. Yo trabajaba 100% de la casa o en la oficina de mi cliente en Ginebra. Y más, lo curioso que yo siempre decía a la gente es que yo pasaba más tiempo en las oficinas de mi cliente al año que en mis oficinas que quedaban a 10 millas, sino que yo a 5.000 millas a estar en la oficina de mi cliente. En el 2006-2007 decidimos irnos a Nicaragua, compramos la casa y se viene el problema con la situación política de Nicaragua en este momento. La familia esposa había sufrido muchísimo con el problema del sandinismo en los años 80. A todos ellos los sacaron con pistola de la casa, mi suegro perdió absolutamente todo. Y entonces pues da un poco de miedo y de inseguridad política lo que podía pasar. Entonces desechamos la idea y siempre estábamos con la espina de volver de América Latina, a pesar de que ambos teníamos la ciudadanía estadounidense y bueno, en el caso de ella nicaragüense, el mío costarricense, nunca se había propiciado el momento correcto. Yo no andaba ni siquiera en búsqueda de trabajo en ese momento, en agosto del año pasado, cuando comenzó todo este proceso de reclutamiento, sino que un amigo me comentó, viste que se dio la apertura, y yo dije, mira qué interesante. Empecé a leer un poco y darme cuenta de que la cosa iba en serio. Yo nunca pensé que iba a poder volver a Costa Rica a trabajar en telecomunicaciones. Es más, vos me preguntabas hace exactamente, o sea, un año yo te decía que yo me volví a Costa Rica para trabajar en ingeniería civil, que jamás podía volver a ejercer aquí en telecomunicaciones porque iba a ser muy difícil. En el trabajo que yo hacía, en el día a día, a mí me tocó mucho trabajar con reguladores de otros países y darles vuelta. Entonces era un trabajo que conocía, pero del lado del operador, de cómo doblar las leyes, cómo no hacer mucha bulla, cómo salir adelante, cómo mejorar la posición de la empresa económicamente, desde el punto de vista legal. Teníamos una serie de expertos que les proponíamos hacer trabajos y lo hacíamos y ejecutábamos. Entonces desde ese punto de vista tenía el conocimiento. Tenía el conocimiento también de ver países que habían dicho que habían hecho apertura, y póngase entre comillas la apertura, y que era un chiste. Y realmente se dieron aperturas malas, aperturas en condiciones no correctas o no adecuadas. Y ahí es donde me entró entonces la idea a mí de que, como cuando uno está en la universidad, que tienen un equipo de trabajo, ¿verdad? Que somos 4 compañeros y 3 son una yunta, ¿verdad? Todo el mundo montado y uno es el que echa para adelante. Y si vamos a sacar 100, sacamos 100 todos, aunque me toca a mí hacer el trabajo. Y yo creía que si me podía venir yo para acá, yo podía ayudar a dar ese 100. Y yo creo que uno se arrepiente de muchas cosas muchas veces al año, ¿verdad? O sea, no todas las batallas son batallas que se pierden. Yo creo que desde un principio, para mí fue muy claro de que el trabajo más difícil iba a ser el trabajo de poder trabajar junto con el ICE desde el punto de vista de que nunca habían tenido un regulador fuerte y que nunca habían estado realmente regulados en toda la cabalidad de sus servicios y en todas las diferentes áreas. La experiencia que habíamos visto, por lo menos que yo había vivido en muchos países, y te doy el ejemplo de Arabia Saudita, el ejemplo de varios países en Medio Oriente, era que cuando se daba la apertura, llegaba el operador incumbente y pues trataba de imponerse y de imponer su punto de vista como único y real de las cosas. Se vuelve evidente de que esa iba a ser la tónica por la que íbamos a pasar nosotros, y los libros de texto te hablan, ¿verdad?, de que cuál es la actitud
primordial que se ve siempre en un mercado cuando se da la apertura, que es el de resistencia por parte del operador incumbente. Sí, bueno, el apellido Miley es un apellido que llega a Estados Unidos a mediados de los 1800 durante la época de lo que llamaban el potato famine, que es cuando se acabaron las papas en Irlanda y la gente empieza a emigrar a los Estados Unidos en busca de comida, de trabajo, lo que sea. Entonces la familia de nosotros llega a Ellis Island en Nueva York en principios de los 1800. Llega mi bisabuela como madre soltera, se llamaba Mary Miley, y resulta ser que se deciden trasladarse de Nueva York a Chicago, y en Chicago cuando nace George Washington Miley, y el nombre se lo dan porque ella pregunta cuando estaba embarazada que quién era alguien famoso de Estados Unidos a principios, mediados de los 1800, y entonces le dijeron George Washington, ¿verdad? Entonces de ahí le pusieron el nombre George Washington Miley. De ahí él tiene un hijo único que se llama Frederick George Miley, y luego un hijo único que es George Petrie Miley, que fue mi papá. Entonces todos con el apellido Miley, ¿verdad? Que vienen con la connotación de Irlanda, cerca de Dublín. Y luego mi papá era médico. Él fue investigador para el Instituto Hahnemann en Filadelfia, y decide retirarse en los años 60 a México, y después cuando México ya no se convirtió en una opción tan interesante para él, decide venirse a Costa Rica a principios de los 70, y es cuando conoce a mi mamá y se casa con mi mamá. Él se casó varias veces, pero en todos nunca tuvo hijos, sino que fueron casados, divorcio, y ya bueno, en algunos casos fueron muertas de las esposas, un par de casos, y luego se casa con mi mamá, y ya pues estoy yo y está mi hermano menor, Jeff.